En el continente europeo históricamente rico y culturalmente diverso, los viajeros ampliamente conocidos como gitanos han dejado una huella imborrable. Este documental pretende profundizar en la larga, y a menudo tumultuosa historia de los gitanos en Europa del Este y explorar su cultura única y fascinante. El término gitano en sí es un nombre inapropiado, derivado de la idea errónea de que los gitanos originales eran de Egipto. Su verdadero origen, sin embargo, se encuentra en el norte del subcontinente indio. Salieron de la India ancestral en múltiples oleadas, y los primeros inmigrantes llegaron a Europa hace unos 1000 años. Es fundamental señalar que los gitanos no forman un grupo monolítico. En cambio, constan de subgrupos distintos, cada uno de los cuales habla su dialecto romaní único y mantiene sus propias costumbres. Pero lo que los une es la historia compartida de las migraciones, a menudo debido a presiones económicas y políticas. A lo largo de su historia, los gitanos han enfrentado una grave discriminación y persecución. Sometidos a esclavitud, desplazamientos forzados violentos e intentos sistemáticos de exterminio cultural, su viaje a través de Europa del Este, y más allá no ha sido nada fácil. En la Edad Media, los gitanos eran recibidos con sospecha y miedo, siendo a menudo acusados de brujería y herejía. Esta fue también la época de la esclavitud legalizada de los gitanos. Sin embargo, también ofrecieron una vista fascinante a los europeos con su cultura exótica y vibrante y su competente artesanía. El comienzo del período moderno temprano marcó un cambio en la percepción de los gitanos. De ser vistos como nómadas exóticos con habilidades únicas, el cambio de percepción pasó a ser hacia vagabundos condenados, impulsados por circunstancias económicas y a menudo vilipendiados como ladrones y mendigos. A pesar de los numerosos desafíos, Europa del Este también marcó el surgimiento de algunos de los primeros reyes y príncipes gitanos. El cargo de rey, con su intrincado sistema de gobierno y bienestar, era un testimonio de la riqueza cultural y la organización dentro de la comunidad gitana. Los siglos XVIII y XIX fueron testigos de una creciente fascinación romántica por la vida gitana. De la literatura a la música, los gitanos, especialmente en Europa del Este, comenzaron a ser retratados como espíritus libres, conectados con la naturaleza e imbuidos de un atractivo irresistible. Esta perspectiva romántica, fomentada por artistas, escritores y músicos europeos, lamentablemente no se reflejó en las políticas administrativas. Se implementaron medidas opresivas, como la codificación y aplicación de estrictas leyes sedentarias, para eliminar efectivamente el modo de vida nómada de los gitanos. El siglo XX marcó un cambio significativo en la difícil situación del pueblo romaní. La Segunda Guerra Mundial vio brutales asesinatos en masa de gitanos como parte del Holocausto. También fueron sometidos a esterilización forzada bajo políticas eugenésicas que apuntaban a erradicar la amenaza gitana. Incluso durante estos tiempos oscuros, la cultura gitana persistió y su arte, música y tradiciones orales continuaron dando forma a su identidad. Hoy en día, el paisaje de Europa del Este está salpicado de músicos, bailarines y artesanos romaníes, lo que añade vitalidad y color al medio cultural. En la Europa del Este poscomunista, los gitanos todavía enfrentan discriminación, marginación socioeconómica y falta de acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades de empleo. Se están realizando esfuerzos hacia la inclusión y el empoderamiento, esforzándose por crear una sociedad más equitativa. El legado de los gitanos sigue siendo una parte importante e integral del rico tapiz cultural de Europa del Este. Es una historia tejida con hilos de adversidad, resistencia, supervivencia y resiliencia. Es una historia que por derecho merece ser contada. El pueblo romaní ha conservado sus costumbres y tradiciones, que desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de su identidad distintiva. Desde intrincados bordados y música tradicional hasta vibrantes formas de danza gitana, estas tradiciones son un testimonio de la resiliencia de la cultura gitana. En toda Europa del Este, varias influencias regionales han dado lugar a distintas tradiciones gitanas o romaníes. Desde los Balcanes hasta los Cárpatos, se pueden rastrear estilos de danza únicos, instrumentos musicales e incluso variaciones lingüísticas dentro del amplio espectro de la cultura romaní. La música tradicional gitana, a menudo vibrante y llena de emociones, se transmitió históricamente de forma oral de generación en generación. Acompañado de instrumentos únicos como la tambura, el platillo o el violín, es una expresión conmovedora de la experiencia gitana, y una parte resonante de su identidad cultural. Las formas de danza gitana, como la hora rumana o el colo serbio, se caracterizan por su exuberancia, gracia y ritmos cautivadores. Estas danzas a menudo transmiten historias de amor, tragedia y alegría y sirven como poderosas encarnaciones de la historia e identidad compartidas de la comunidad gitana. El atuendo gitano esencialmente vibrante y expresivo es una fascinante mezcla de influencias culturales y expresión personal. Los colores brillantes, los patrones intrincados y los accesorios elaborados son componentes importantes que representan una celebración de la vida, una reafirmación de la identidad y un testimonio visual de la resiliencia del pueblo gitano. Los gitanos también son artistas visuales prolíficos, y dan vida a su vibrante cultura a través de pinturas e ilustraciones.
Escenas de la vida cotidiana, motivos tradicionales y narrativas a menudo forman el tema. Cada obra de arte cuenta una historia única y refleja la rica sensibilidad artística gitana. La artesanía también desempeña un papel fundamental en la sociedad gitana, y cada región aporta su estilo y técnica únicos. Desde la exquisita platería de filigrana del Calderache hasta las telas vívidamente bordadas del romungro húngaro, las artesanías gitanas combinan influencias mundiales con un estilo distintivo, arraigado en su herencia cultural. Los gitanos contemporáneos de Europa del Este continúan navegando y negociando sus prácticas culturales tradicionales con los desafíos y oportunidades de un mundo que cambia rápidamente. La cultura gitana evoluciona, entrelazando elementos tradicionales con influencias modernas, destacando la resiliencia y adaptabilidad de la identidad gitana. La lengua gitana, uno de los aspectos más singulares de la identidad romaní, sirve como un potente vínculo con su pasado y un marcador vibrante de su cultura. Se trata de una cultura y población con una profunda tradición oral, donde el lenguaje teje un tapiz de cuentos, historia, poesía y sabiduría compartidos. En toda Europa del Este y en todo el mundo, la narración romaní, con sus narrativas ricas y coloridas, sirve como un poderoso medio para preservar y transmitir el patrimonio cultural. Estas historias, muchas de ellas profundamente arraigadas en las tradiciones orales, ofrecen información sobre la rica y diversa cultura romaní. La cocina romaní también es una mezcla de intensidad, riqueza y diversidad. Desde los guisos picantes de los Balcanes hasta las abundantes sopas de Europa Central, cada plato refleja y enriquece el paisaje cultural e histórico del que se origina. Los festivales y celebraciones gitanos son expresiones vibrantes de su comunidad, tradición e identidad compartida. Estos eventos son una amalgama animada y colorida de música, danza, banquetes y profundas expresiones de importancia religiosa y sociocultural. La imagen del gitano como símbolo de individualidad, de espíritu libre y romance desenfrenado ha sido continuamente un tema perdurable en el arte y la cultura popular. Desde la literatura clásica hasta el cine contemporáneo, el fascinante mundo del pueblo romaní continúa inspirando y capturando imaginaciones. A pesar de su larga historia y su rica cultura, los gitanos siguen enfrentándose a desafíos sociales y económicos en Europa del Este. Las intervenciones encaminadas a su inclusión social y bienestar son esenciales para reconocer y proteger a esta comunidad culturalmente rica. A medida que profundizamos en los valores y costumbres únicos de las comunidades gitanas de toda Europa del Este, descubrimos un pueblo resiliente que ha redefinido constantemente su identidad y ha tallado un paisaje cultural dinámico que es a la vez enriquecedor e inspirador. La historia de los gitanos en Europa del Este está marcada por la tenacidad, la creatividad y las vibrantes contribuciones culturales. Es una narrativa plagada de pruebas y triunfos, pero lo más significativo es que es una historia sobre personas que han perdurado y prosperado, manteniendo vivas sus tradiciones culturales únicas contra todo pronóstico. A medida que seguimos comprendiendo mejor su historia y cultura, también reconocemos el impacto positivo que han tenido en Europa del Este. Sus contribuciones, particularmente en los campos de la música, la danza, la artesanía y la narración, han enriquecido el mosaico de culturas que conforman esta diversa región.